Señora, solamente no encontré pentecostales, necesito en este lugar, en su nombre, iglesia. Gloria a Dios. Yo no sé si está prohibido decir esta noche gloria a Dios y aleluya, pero yo lo voy a decir gloria a Dios y aleluya, porque mi Cristo Jesús está en este lugar, mi Dios está en este lugar. Sagrado canta la Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gloria al Señor. Amén. Entonces ya entramos a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces, gracias a nuestro Dios Todopoderoso, mis queridos hermanos. Yo tengo, alabado sea Dios, el mensaje, la lema, pero Dios puso en mi corazón este mensaje, esta palabra del Señor. Dios puso en mi mente, en mi corazón, porque Dios sabe la necesidad de su pueblo. Dios sabe y conoce la necesidad de su pueblo, de sus iglesias. Entonces, mis queridos iglesias del Señor, Dios colocó en mi corazón este pasaje tan hermoso para nuestra vida. Gloria al Señor. Amén. Entonces en aquel tiempo, mis queridos hermanos, iglesia del Señor, gloria a Dios, Elías era un profeta de fuego. Gloria al Señor. Pero antes, mis queridos hermanos, en aquel tiempo, el rey Acab, mis queridos hermanos, reinó 22 años del pueblo de Israel. Gloria al Señor. Se casó, mis queridos hermanos, iglesia del Señor, este rey acá con una mujer sidonia. Su esposa se llamaba Jezabel. Y esta, gloria al Señor, esta mujer no conocía a Dios. No conocía el Dios de acá. Gloria al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, esta mujer trajo, alabado sea Dios, al pueblo de Israel sus dioses. ¿Quién eran sus dioses? Entonces, mis queridos hermanos, era, alabado sea Dios, Baal y Asera. Ese era su Dios, aquella mujer Jezabel. Pero ¿qué pasó en aquel tiempo? Dios levantó un profeta, mis queridos hermanos, y ahí Dios, mis queridos hermanos, levantó a este profeta Elías. Y se tocó un día, mis queridos hermanos, con el rey acá en aquel tiempo. Pero el rey acá, mis queridos hermanos, iglesia del Señor, pecó ante la presencia de Dios. Porque él aceptó, mis queridos hermanos, aceptó a su esposa de traer y de colocar en la iglesia, en el templo, sus dioses. Y mandó a matar a los profetas en aquel tiempo. Gloria al Señor. Esta mujer era malvada y se quedó ahí el profeta Elías. Se quedó, mis queridos hermanos, y un día se encontró con este rey acá, y el rey acá se enojó en aquel tiempo con Elías. Gloria al Señor. Y mis queridos hermanos, Elías hablaba con este rey, y Elías le dijo: por causa del pecado, porque el rey acá aceptó, mis queridos hermanos, a los dioses desconocidos. Y Elías, mis queridos hermanos, les habló al rey acá, y Elías profetizó por primera vez en el pueblo de Israel que no va a llover más 3 años y 6 meses. Gloria al Señor. Y se enojó, mis queridos hermanos, el rey acá en aquel tiempo se enojó. ¿Por qué? Porque el profeta Elías profetizaba que no va a llover por causa, mis queridos hermanos, del pecado. Y no llovió más. Vino hambre, todas las cosas vino en aquel tiempo sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasaba momentos difíciles en aquel tiempo. Gloria al Señor. Pero después, ¿qué pasó más adelante? Gloria al Señor. Elías oró otra vez. Llegó el momento, llegó los días, llegó los años, mis queridos hermanos. Y Elías oró otra vez para que llovese sobre la faz de la tierra. Gloria al Señor. Y vino la lluvia. Vino la lluvia, mis queridos hermanos.
Gloria al Señor. Entonces llovió, mis queridos hermanos, grandemente. En aquel tiempo se cumplió la profecía del siervo de Dios. Alabado sea Dios. Pero antes, mis queridos hermanos, Elías desafiaba al rey Acab y a Jezabel, porque ellos tenían, mis queridos hermanos, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Aseras en aquel tiempo, que alababa al Dios de Baal y al Dios de Asera. Y el día le desafiaba, mis queridos hermanos, a estos dioses y a los profetas de Baal. Y Elías estaba solito, el profeta Elías estaba solo, y él desafiaba a los 450 profetas de Baal. Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué, mis queridos hermanos? Porque Elías conocía a su Dios. Elías conocía a su Dios. Él estaba, mis queridos hermanos, del 100% que él va a ganar la batalla en aquel tiempo. Entonces aceptó el rey Acab el desafío. Aceptó, mis queridos hermanos, el desafío de Elías. Entonces ellos, mis queridos hermanos, los 450 profetas de Baal mataron, mis queridos hermanos, bueyes, prepararon altares en ese lugar, pero Elías le hizo y recuerda, mis queridos hermanos, de preparar altares, pero meter la leña, todas esas cosas, ustedes van a matar el buey, van a despedazar y van a poner encima de esa leña, pero sin fuego. Y ustedes van a orar a sus dioses. Ustedes van a orar a tus dioses. Gloria al Señor. Y que caiga fuego del cielo. Entonces ese es el Dios verdadero. O aceptar el rey Acab, mis queridos hermanos. El rey Acab aceptó, mis queridos hermanos, el desafío del profeta Elías. Bueno, ellos prepararon el buey, mataron, mis queridos hermanos. Y dice la Biblia, desde la mañana hasta el mediodía, ellos estaban cantando ahí. Ellos estaban danzando ahí a sus dioses de Baal. Pero no pasó nada. Y el profeta Elías se reía de ellos. Y llegó el momento, llegó la hora para el profeta Elías. El profeta Elías preparó el altar que estaba arruinado. Gloria al Señor. Él estaba solo ahí y él preparó el altar que estaba destruido y mató también el buey. La misma cosa, mis queridos hermanos, pero él es al revés. Él mojaba todito, mis queridos hermanos, la leña, la sangre, hacía sangre ahí y derramaba agua en ese lugar. Y la gente se reía de él. La gente se reía del profeta Elías. Gloria al Señor. Imaginad un poco, iglesia del Señor, 850 hombres de profeta de Baal y de Asera estaban ahí controlando el trabajo de Elías. Gloria a Dios. A ver, entonces llegó la hora y Elías se puso de rodillas y oró a Dios. ¿Y qué pasó? Cayó fuego del cielo, cayó fuego de Dios. Alabado sea Dios. Iglesia del Señor, si uno ora a Dios, si uno clama a Dios, si uno, mis queridos hermanos, se está de rodillas ante la presencia de Dios, va a caer fuego, va a haber libertad, va a haber unción, va a haber, mis queridos hermanos, alabado sea Dios, sanidad en la iglesia, porque hay alguien que está orando, hay alguien que está orando, hay alguien que está orando a nuestro Dios, y Dios va a enviar al Espíritu Santo del fuego, al Espíritu Santo de Dios, para sanar, para restaurar, para fortalecer su pueblo, sus iglesias. Gloria al Señor. ¿Y qué pasó, mis queridos hermanos? Perdió el rey Acab, perdió Jezabel. ¿Y qué pasó? Llegó, mis queridos hermanos, en el arroyo todos los profetas falsos que estaban ahí, mis queridos hermanos, y lo mataron todito. A espada, dice la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Y ahí, mis queridos hermanos, se enojó a esta mujer. La esposa del rey Acab se enojó
porque Elías mataron todito a sus profetas. Gloria al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que Acab le llevó al profeta Elías una carta. Porque la mujer, mis queridos hermanos, alabado sea Dios, aquella mujer malvada, gloria al Señor, o desafía al profeta Elías de que le va a matar. En ese día le va a matar. Gloria al Señor. ¿Y qué pasó del profeta Elías? Mis queridos hermanos, el profeta Elías se fue. Alabado sea Dios, se fue, mis queridos hermanos. Él era un hombre de fuego, un hombre, mis queridos hermanos, que hablaba con Dios. Pero de repente le agarró, mis queridos hermanos, el miedo. Le agarró, mis queridos hermanos, el espíritu de miedo, de cansancio. Alabado sea Dios, le agarró el espíritu, mis queridos hermanos, de desánimo. Y se fue. El profeta Elías se fue, dice la palabra del Señor, un día de camino. Se desanimó el profeta Elías. Imagínate, iglesia del Señor, él oraba y el fuego caía. Él oraba, mis queridos hermanos, él hablaba con Dios y Dios hacía grandes milagros y maravillas en la vida de sus profetas. Pero de repente, mis queridos hermanos, se fueron desanimados. Y muchas veces, iglesia del Señor, nos encontramos así. Muchas veces nos desanimamos. Muchas veces, mis queridos hermanos, el enemigo nos habla. Muchas veces el enemigo nos desanimó para seguir adelante. Muchas veces, mis queridos hermanos, y nosotros muchas veces decimos, pero él no es pastor, él es el grande siervo de Dios. Pero el enemigo en estos tiempos está trabajando, mis queridos hermanos. Y muchas veces llegamos, mis queridos hermanos, en esa etapa. Gloria al Señor, de desánimo. Ese espíritu de desánimo, mis queridos hermanos, alabado sea Dios. Y este profeta era, mis queridos hermanos, el profeta de fuego, pero un día se desanimó y se fue. Dice la palabra del Señor que se echó en un bajo de árbol de enero, dice, y ahí habló a Dios. Y él decía, Padre, él pedía a Dios, mis queridos hermanos, la muerte, porque no soy mejor que mi padre. Y él decía a Dios. Él quería morirse ahí por desánimo, por cansancio. Alabado sea Dios. Pero ¿qué pasó, mis queridos hermanos? Dios quiere glorificar en la vida de sus siervos. Muchas veces nosotros nos decimos, pero yo voy a dejar todo. Como dice la gente, voy a tirar la toalla. Voy a dejar todo. Porque nadie me ama, nadie me quiere. Pero ¿sabe por qué, iglesia del Señor? Muchas veces Dios mismo permitió, alabado sea Dios, muchas veces Dios mismo permitió en nuestra vida, mis queridos hermanos, y nos metió en una prueba, en una lucha. Alabado sea Dios. Y tenemos que pasar, iglesia del Señor, esa prueba, esa lucha. Tenemos que pasar, iglesia del Señor, en estos tiempos. Me acuerdo, mis queridos hermanos, Job. Gloria al Señor. Job, mis queridos hermanos, el diablo mismo se fue delante de Dios y le pidió, mis queridos hermanos, a Job. Y Dios le permitió. Dios le permitió, mis queridos hermanos. Y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué, Señor, a mí? ¿Por qué, Señor, a mí me pasó estas cosas? Pero muchas veces Dios nos presenta en la lucha, en la prueba. Pero tenemos que pasar, siervo, sierva del Señor. Tenemos que pasar, hermano, esta prueba, esa lucha en nuestra vida. Y después Dios nos va a levantar. Y después Dios te va a glorificar en nuestra vida. Pero tenemos que pasar esa prueba. Tenemos que pasar esa lucha. Tenemos que pasar, pero con Dios. Alabado sea Dios. ¿Y qué pasó, mis queridos hermanos? Job, ahí está, mis queridos hermanos, porque la Biblia dice que este varón era temeroso de Dios y era rico, dice la palabra del Señor. Tenía muchísimos, mis queridos hermanos, ganados
y tenía familia. Pero él, mis queridos hermanos, oraba a Dios, clamaba a Dios por sus hijos, por sus hijas. Pero de repente dice, mis queridos hermanos, que vino unos muchachos y le trajo la noticia que murió su familia. Alguien vino y le mató a sus hijas. Alguien vino, mis queridos hermanos, para avisar que le mató a sus hijos. Job perdió todo, mis queridos hermanos, perdió su familia, perdió sus hijos, perdió sus hijas, perdió sus casas, perdió su ganado, perdió todo. Se quedó de nada, iglesia del Señor. Y allá en el último, mis queridos hermanos, le salió de su piel esa enfermedad que se llamaba sarna. Se caía todo, mis queridos hermanos, sus carnes, su piel, se quedó sus huesos ahí. Pero ni aún él no negaba a su Dios. Ni aún él no negaba a Dios. Alabado sea Dios. Y Job decía, alabado sea Dios, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Ni aún él no negó a Dios, pero pasó la lucha, pasó la prueba en ese tiempo. Y dice la palabra de Dios que Dios después, mis queridos hermanos, multiplicó sus ganancias, sus granados, multiplicó todo, mis queridos hermanos, su familia. La Biblia dice que más linda de toda la tierra, sus hijas. Gloria al Señor. Dios multiplicó, pero uno tiene que pasar, mis queridos hermanos, la prueba. Uno tiene que pasar la lucha. Alabado sea Dios. Y estamos ahí. Si uno estando ahí, mis queridos hermanos, ahí el enemigo nos habla. Ahí el enemigo nos habla que nadie te quiere, que nadie te comprende. Esa es la voz del enemigo. Que nadie te quiere, que nadie te ama, que nadie que comprende, mis queridos hermanos. Alabado sea Dios. Pero uno tiene que pasar la prueba en soledad. En soledad. Muchas veces, mis queridos hermanos, si uno estando ahí, nadie te llama. Ni peti hermano, ni peti hermana, iglesia del Señor, no te va a dar esa palabra de aliento como que uno necesita. No te van a llamar y no te van a decir fuerza, hermano, fuerza, hermana. ¿Por qué? Porque Dios permitió, mis queridos hermanos. Uno tiene que pasar solo o sola esa prueba, esa lucha. Pero Dios no va a permitir que alguien te toca, que el enemigo te toca. A Job le tocó el enemigo. Alabado sea Dios. Pero mis queridos hermanos, en estos tiempos Dios no va a permitir. Dios no va a permitir, iglesia del Señor, que el enemigo te toca o que el enemigo toca por tu familia, por tu casa. No, el enemigo, mis queridos hermanos, Dios no va a permitir esas cosas. Pero uno tiene que pasar la prueba, la lucha. Gloria al Señor. Y el profeta Elías se fue y durmió ahí, mis queridos hermanos. Se fue a dormir ahí. Gloria al Señor. Pero dice la palabra de Dios, vino un ángel de Jehová y le trajo, mis queridos hermanos, cocina. O le trajo, mis queridos hermanos, para beber agua. Alabado sea Dios. Y le trajo, mis queridos hermanos, comida. Y dice la palabra de Dios que él se levantó y bebió, comió y bebió, mis queridos hermanos, y se echó a dormir otra vez. Oye, mis queridos hermanos. Y muchas veces, iglesia del Señor, Dios nos habla. Muchas veces Dios nos habla a través de sus siervos o a través de sus palabras. Muchas veces Dios nos habla, la iglesia del Señor. Y muchas veces nosotros nos quedamos con brazos cruzados, esperando, mis queridos hermanos. Gloria al Señor. Ahí tenemos que, iglesia del Señor, sacudirse. Pero Elías se echó a dormir otra vez. Pero
vino, dice la palabra, vino la segunda vez, le dio otra vez de beber, de comer, mi queridos hermanos, y ahí Dios le fortaleció. Pero el día ama, mi queridos hermanos, ¿y qué pasó más abajo del día? El día tenía miedo de morirse. Gloria al Señor. Y él se metió en una cueva. Se metió ahí, mis queridos hermanos. Se metió en una cueva, se quedó ahí en esa cueva. Gloria al Señor. Dice la Biblia, mis queridos hermanos, que él estaba ahí esperando la voz de Dios. Esperando, mis queridos hermanos, porque él tenía ese miedo que alguien le matase, mis queridos hermanos. Alabado sea Dios. Pero en estos tiempos Dios nos dice, iglesia del Señor, salgamos de la cueva. Vamos a salir, iglesia del Señor, de las cuevas. Vamos a salir en estos tiempos, iglesia del Señor, de nuestra cueva. Gloria al Señor. En aquellos tiempos, mis queridos hermanos, a José, sus hermanos mismos le echaron, mis queridos hermanos, en el pozo, en la cueva ahí. Pero vino, mis queridos hermanos, las otras naciones le llevaron a José en Egipto. Alabado sea Dios. Imagínate un poco, mis queridos hermanos, su hermano le vendió. Hasta su hermano, mis queridos hermanos. Gloria al Señor. Pero Dios estaba preparando ese camino. Dios ya conoce, mis queridos hermanos, nuestro camino. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué? ¿Para qué, hermanos? Pero Dios ya conoce, mis queridos hermanos, tus caminos. Dios ya conoce todos, mis queridos hermanos, y José se fue ahí en Egipto. Le llevaron ahí, mis queridos hermanos, pero Dios estaba preparando el camino para su pueblo. Dios está preparando, mis queridos hermanos. Gloria al Señor. Siempre Dios estaba con José, pero José pasaba momentos difíciles en su vida. José pasaba momentos difíciles, pruebas, lucha ahí, mis queridos hermanos. Se encontraba él solo ahí en la cárcel. Pero siempre Dios estaba con él. Siempre Dios estaba con José en aquel tiempo. Gloria al Señor. Pero Dios le sacó de la cueva. Dios le sacó de ahí para que Dios sea glorificado en la vida de sus siervos. Gloria al Señor. Y encontramos en la Biblia, mis queridos hermanos, alabado sea Dios, Daniel en el pozo de los leones. Todos, mis queridos hermanos, sus compañeros, gloria al Señor, le echaron ahí, mis queridos hermanos, pero Dios estaba con él. Dios estaba con Daniel en el foso de los leones. Vino el ángel, mis queridos hermanos, y tapó la boca de los leones, pero Dios estaba ahí en esa cueva. Y Daniel salió de esa cueva. Y Dios, mis queridos hermanos, se glorificó grandemente. Alabado sea Dios. Pero dice, mis queridos hermanos, que pasaba el viento, terremoto, fuego, pero no estaba ahí Dios. Dios no está ahí. Dios no está en el viento. Dios no está en el fuego. Dios no está en el terremoto. Gloria al Señor. Pero muchas veces nos pasa así, mis queridos hermanos y hermanas, porque hay grandes ruidos en la otra iglesia. Hay grandes ruidos ahí en la otra iglesia, pero Dios no va a estar contigo, mis queridos hermanos. Y muchos en estos tiempos, ahí va, ahí se fue corriendo porque ahí hay ruido. Hay grandes predicadores, pero ese lugar no es para tu lugar, mis queridos hermanos. Y la gente de estos tiempos busca así ruido. Mis queridos hermanos, ¿qué pasó en aquel tiempo con Moisés? Dios le llamó a Moisés y Dios le desafió. Moisés le desafió a Dios. Gloria al Señor. Hey, Moisés, Dios, Señor, la presencia nos colocamos en mi. A mí se me lo dejo ahí. La presencia, mi Dios,
Doctor se acompañáramos a Dios de buenos ahí. Porque Dios prometía la presencia, su presencia con Moisés, con el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, Dios hablaba con Moisés y Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no se va a ir con nosotros, entonces no nos saques de este lugar, no nos saca de este lugar. Alabado sea Dios, porque Dios prometió su presencia. Y Elías estaba en esa cueva. A lo mejor Elías, bueno, era en acá de cueva mañana, y no veía nada, no sentía nada. Alabado sea, no estaba ahí la presencia de Dios, no estaba ahí la gloria de Dios, no estaba ahí el fuego del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Dios. Entonces Elías se metió otra vez en la cueva. Se metió otra vez, mis queridos hermanos. Pero la palabra del Señor dice, mis queridos hermanos, allá del último dice que vino, mis queridos hermanos, alabado sea Dios, que vino detrás del terremoto, mis queridos hermanos. Elías oyó y cubrió su rostro y se con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y era allí. Vino a él una voz diciendo: ¿qué hace aquí Elías? Gloria al Señor. Elías, mis queridos hermanos, escuchaba, alabado sea Dios, ese viento apacible, ese viento, mis queridos hermanos, alabado sea Dios, que rompía, mis queridos hermanos, el silencio ahí. Un viento apacible, pero él estaba ahí solito. Él estaba ahí, mis queridos hermanos, pero ahí Dios les habló. Amén. Muchas veces, mis queridos hermanos, a mí me pasó muchas veces esa cosa. Alabado sea Dios. Porque mi hora de mi oración es las 3 a las 2:30 de la madrugada. Esa es mi hora de encontrar con mi Dios, de hablar con mi Señor, en un lugar, mis queridos hermanos, gloria al Señor. Y en esa hora es un silencio, iglesia del Señor. A las 2:30, a las 3 de la madrugada hay silencio. Y yo estaba, mis queridos hermanos, en el lugar de mi oración, y yo sabía que ahí ya me esperaba el Espíritu Santo de Dios. Ahí ya estaba el Espíritu Santo de Dios que me estaba esperando. Y muchas veces, mis queridos hermanos, muchas veces no tengo palabra de decir a mi Dios gracias. Muchas veces no tenemos palabra para nuestro Dios. No sé si a ustedes les pasa esas cosas. A mí me pasó muchas veces, mis queridos hermanos. Me arrodillaba 1 hora, media hora, pero no tengo palabra para agradecer a mi Dios. No tengo palabra, mis queridos hermanos, para hablar con mi Dios. Solamente salía mis lágrimas. Alabado sea Dios. Solamente las lágrimas, mis queridos hermanos. Y el silencio ahí, mis queridos hermanos, parecía que estaba solito. Y yo sé que está ahí el Espíritu Santo de Dios. Yo sé que está ahí el Espíritu Santo de Dios, pero muchas veces, iglesia del Señor, estando así, uno, mis queridos hermanos, en mano a mano con Dios, solo con Dios, mis queridos hermanos, no tenemos palabra para nuestro Dios. Y Elías estaba así, solito, mis queridos hermanos. Elías estaba ahí solo. Pero vino, mis queridos hermanos, dice David, un apacible viento, mis queridos hermanos. Y ahí estaba el Señor. Ahí estaba Dios. Ahí estaba, mis queridos hermanos. Gloria al Señor. Y muchas veces, siervos y siervas del Señor, nos pasa esas cosas. Muchas veces nos encontramos solos. Muchas veces nos encontramos sola ahí. Pero nunca Dios nos va a abandonar.
abandonar a sus siervos o a sus siervas. No te sientas sola, siervas. No te sientas solo, siervo del Señor. Sigue peleando. Sigue clamando a Dios, sigue orando a Dios, sigue buscando a Dios en oración, sigue buscando, sigue orando, sigue derramando lágrimas ante la presencia de Dios. Alabado sea Dios. Pero mis queridos hermanos, en estos tiempos hay muchísimos siervos de Dios que no pueden pasar las pruebas, las luchas. Si uno, mis queridos hermanos, Dios le presentó la lucha, la prueba, deja el camino del Señor. Uno deja, mis queridos hermanos. Alabado sea Dios. Entonces el día, mis queridos hermanos, se fortaleció. Dios restauró, Dios le levantó otra vez, mis queridos hermanos. Y dice la Biblia que Él se levantó y caminó 40 días y 40 noches en aquellos tiempos. Dios le dio otra vez esa fuerza, esa fortaleza. Gloria al Señor. A mí, mis queridos hermanos, me pasó muchas cosas. Alabado sea Dios. Porque más o menos el hermano pastor conoce mi casa, de donde nosotros arrancamos para la iglesia. 15 kilómetros. 15 kilómetros de Fernando de la Mora, allá en Tres Fronteras. Mi pueblo de San Antonio entre Ocayatú. Gloria al Señor. Ahí nosotros arrancamos a patita con mi familia, con mi hija. No había colectivo. En esa época no había bol. No había nada, pero nosotros arrancábamos, mis queridos hermanos, a patita ahí. Todos, cada culto, alabado sea Dios. Pero un día, mis queridos hermanos, me pasaban esas cosas, me desanimó. Alabado sea Dios. Un día me fui solito en la iglesia caminando ahí y el enemigo me hablaba. El enemigo me decía, mira tu zapato. Miré por mi pie y mi zapato lleno de polvo. Mi pantalón era negro, lleno de polvo blanco. Y me quedé, mis queridos hermanos de iglesia del Señor, de mirar hacia atrás. Me quedé ahí solito, de mirar hacia atrás. Y ahí el enemigo me hablaba, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios que tú predicas? Que tu Dios tiene poder, que tu Dios tiene el oro y la plata. ¿Y dónde está tu Dios? Y mira por tu cuerpo, mira por tu ropa. Me hablaba el enemigo. Me quedé ahí, mis queridos hermanos, en el costado de la ruta. Miré y ya andaba unos 10 kilómetros, me faltaba 5 más. Alabado sea Dios. Y vino una lluvia, mis queridos hermanos. Y ahí me hablaba más fuerte el enemigo. Se me la baité, y ahí me fui así mismo, me fui a la iglesia. Gloria al Señor. Y en esa época, mis queridos hermanos, vino la coronavirus. Gloria al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, yo solo me fui en la iglesia. Último día, mis queridos hermanos, se abrió la puerta de la iglesia en esa época. Y este es mi testimonio, mis queridos hermanos. Voy a contar, gloria al Señor, para que ustedes, mis queridos hermanos, escuchen. Gloria al Señor, porque no voy a